Apasiones del empaque, muy buenas tardes, noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con un tema muy interesante nos va a hablar Esteban Díaz de lo que es todas las nuevas actualizaciones de la FDA. No se lo pierdan, nos vemos en unos minutos. Listo, pues ya estamos en vivo aquí en Facebook. Apasiones del empaque, muy buenas tardes, noches. Un gusto que estén aquí acompañándonos en la tertulia digital del día de hoy, porque está muy interesante. Vamos a hacer ver esos avances de esas actualizaciones que trae FDA, porque como decíamos, yo no solamente va a afectar lo que es la etiqueta, también ya ahora el empaque es parte muy importante para todo lo que es la industria alimenticia. Y bueno, qué mejor que nuestro invitado especial del día de hoy nos lo va a compartir. Y pues bienvenidos todos ustedes a esta tertulia. Un gusto que estén aquí porque recuerden que este espacio es para ti estudiante, emprendedor, ingeniero de empaques, personal operativo, todos los que estamos en la industria, que todo lleva un empaque y bueno, pues aquí vemos todo lo relacionado a ello. Así que únanse a esta tertulia, compartan el video y recuerden que aquí, pues para los que yo siempre empiezo a hablar y todo, porque ya sé que todos me conocen, pero para los que no me conocen, pues soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque. Y bueno, pues esta es la tertulia digital del día de hoy. Y bueno, Pati ya no se une, pero ya en unos momentos también va a estar con nosotros. Y pues yo le voy a dar paso a nuestro invitado especial para que se presente, nos platique. Él es uno de los apasionados del empaque que aquí está con nosotros y hoy nos va a dar una tertulia súper interesante. Adelante, Esteban, el espacio es tuyo. Gracias, buenas noches a todos. La intención un poquito de esta plática, de esta sesión, ya es hablar sobre algunas de las actualizaciones de la FDA. Como dice bien Lili, bueno, para los que no me conocen, eh, soy Esteban Díaz, soy ingeniero químico. Me he especializado en lo que es la regulación de alimentos para México, Estados Unidos, Europa y algunas otras partes del mundo. Y finalmente, bueno, pues la parte importante es la FDA. La FDA es una de las áreas más importantes, es uno de los mercados que tenemos muy cercanos aquí en México y eso nos permite también poder llegar o llevar nuestros productos hacia ese mercado, hacia esta latitud que estamos pegados a Estados Unidos y nos permite compartir pues muchos de los alimentos, de los procesos, pero todos estos alimentos que van procesados, inclusive los que no van procesados también, pues llevan un empaque, tienen que llegar en un empaque. Y así como las actualizaciones también llegan a modificar, pues algunos de los compuestos, de los aditivos que utilizamos en el proceso de alimentos, que es una de las ramas en las cuales me he especializado también, pues también los empaques sufren parte también de estas actualizaciones y de estos cambios. Eh, para ponerlos, digamos, en este mismo eh, contexto, ¿no? de estas actividades. Algo que es importante es que, bueno, a veces pensamos que solamente cumplir con la FDA es tener bien un producto, hacer un buen producto que cumpla con la normativa de FDA, que cumpla con su etiqueta, pero el envase también está bajo la lupa y hoy en día está más en este foco porque es una de las características que tiene precisamente la FDA de estar ahora buscando una actualización y unos cambios. Por muchos años, la FDA pues había sido una de las fuentes que nos proporcionaba pues, la principal información y la certeza, los estudios, las investigaciones, era punta de lanza por muchos años, pues sí, pero cuando se une la Unión Europea, que se unen todos esos países, pues muchos de estos países pues llevaron a sus especialistas, ¿no? Los especialistas de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Suiza, ¿no? Todos se unieron y todos formaron lo que conocemos hoy como la EFSA, que es un organismo que es similar a la FDA, pero que aplica en la Unión Europea. Y todos estos especialistas pues han desarrollado muchísima regulación, muchísima investigación. Europa ahorita es pionera en la investigación, sobre todo de la regulación de los empaques. Entonces, bueno, FDA ha quedado un poco relegada. Obviamente empaques y, bueno, otros alimentos y otras funciones. Y por lo tanto, FDA ha quedado un poco relegada. Una de las funciones que quieren hacer desde hace un par de años es actualizarla, mejorarla para que vuelva a ser otra vez esa referencia para toda la regulación, no solamente de México, sino de muchas partes del mundo donde la regulación de FDA pues es la referencia a la cual se apegan muchas otras regulaciones. Si está autorizado por la FDA, entonces la autorizan prácticamente de inmediato porque FDA se encarga de hacer
esos estudios y esta investigación y todo eso que corresponde a la parte de los procesos, ¿no? Entonces, en este caso, pues la FDA, parte de sus funciones, ¿no? Es por regular la parte de cosméticos, la parte de medicamentos, la parte de los alimentos, y dentro de la parte de los alimentos también regula la parte de los envases que van a estar en contacto con los alimentos. Entonces, FDA regula todos los materiales que pueden estar en contacto con los alimentos, ya sea procesados o puede ser que sean también frescos, productos que no llevan un proceso, pero van empacados. Es decir, por ejemplo, si mandamos aguacates para ser consumidos en Estados Unidos, en los autoservicios, en los supermercados, pues van en un empaque probablemente de cartón, que llevan algún recubrimiento en algunos casos, algunos otros no, a veces van en bolsas de plástico, ¿no? Dependiendo del tipo de alimento no procesado. Pero todos estos empaques que están en contacto con un alimento caen dentro de la regulación de la FDA. Entonces, por eso la FDA regula, en este caso, pues alimentos como plásticos, ¿no? Empaques de los adhesivos que llevan estos materiales, la parte, por ejemplo, de barnices, el propio papel, ¿no? Entre otras condiciones que puedan entrar en la parte del proceso y la regulación. Y entonces una de las características que busca, en este caso la FDA, pues es que el empaque tiene que garantizar también la inocuidad. O sea, no puede haber una migración de sustancias o no puede haber eh, eh, un contaminante del propio empaque hacia el producto. En este caso, en la parte de los estudios de migración, pues como les comentaba, la parte de Europa, pues es las que llevan la cabeza, ¿no? De estas acciones. Y bueno, esto impacta directamente pues en acciones que tenemos que estar vigilando y monitoreando de sustancias que pueden estar permitidas o pueden ser que no estén permitidas en los empaques. Entonces, esta es una función principal de lo que establece la propia FDA. Entonces, esa es, digamos, una de las partes importantes, ¿no? Esta parte de cumplimiento de las características de exportación o de los requerimientos para la exportación. Y también, bueno, el envase es una parte clave también para un sistema preventivo. O sea, a través del empaque no puede haber tampoco una contaminación. Entonces, aunque no está definida claramente o no hay específicamente un requerimientos como los hay para la parte de alimentos, en este caso existe estos cumplimientos o estos requisitos que piden de manera general que el empaque no genere una contaminación hacia los productos. Por eso, pues se vuelve importante cómo se establece y se maneja este procedimiento. Ahora, revisando algunos de los aspectos claves que se han presentado para la parte del FDA y de los cambios que se han presentado por parte del FDA, en este año solamente les pongo 3 ejemplos de estos cambios, ¿no? En enero es una revocación de 35 autorizaciones de las PFAS o PFAS, que son sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que pueden estar compuestos químicos que pues son desarrollados por nosotros, que son repelentes al agua, grasa, aceite, ¿no? También para condiciones de calor. Estas sustancias, por ejemplo, pueden estar presentes en algunos envases, ¿no? Pues en papeles, en cartones, eh, haciendo que estos sean resistentes a las grasas. También pueden ser recubrimientos antiadherentes, ¿no? A veces también se utilizan, por ejemplo, en ropa, en textiles, en espuma contra incendios. Pero el problema de los PFAs es que no se degradan fácilmente, ni en la parte ambiental ni en el cuerpo humano. Por eso se les llama o se les llega a llamar como químicos eternos, que no se van a descomponer a lo largo del tiempo o tardan muchos años para poderse descomponer. Entonces, algunos de estos compuestos están asociados a efectos negativos que pueden presentar problemas inmunológicos o inclusive de desarrollo del proceso. Y por eso, bueno, en muchas partes, en el caso de Estados Unidos, pues están empezando a limitar el uso de estos materiales porque tiene diferentes consecuencias. En mayo de este Ujú, año, recientemente, hace un par de meses, lanza un programa de ujú, revisión que se le conoce como la revisión de postmercado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la situación es que la FDA tiene una lista de muchísimos productos que están autorizados por parte de ellos para que se puedan utilizar en alimentos o en los mismos empaques, pero una de las características que va a empezar a hacer FDA es que va a empezar a revisar estos componentes, estos compuestos, y entonces
aunque ya estén autorizados, aunque ya se estén utilizando, probablemente si el FDA determina que puede haber algo negativo en ese producto, entonces va a hacer la remoción y va a hacer el cambio de ese producto para traer un producto diferente o que se prohíba algún producto, como el caso de los PFAs, ¿no? Entonces, esa es una característica importante, que esto no va a ser anunciado, o sea, de repente la FDA va a decir, a partir de ahora no se va a utilizar este producto, ¿no? Lo acabamos de pasar ahorita con uno de los rojos que va a prohibir, que ya prohibió, y bueno, viene un proceso, o sea, no es algo que sea tan inmediato, o sea, no es de que ya se prohibió hoy y mañana ya se tenga que cumplir, sino siempre la FDA va a generar unos ciertos tiempos, ¿no? Para hacer los cambios, hacer las actualizaciones y nos va a decir, ¿no? Tienes tantos meses o tienes un año o tienes año y medio para hacer los cambios y dejarlos de utilizar. Pero este proceso pues es lento. Aquí lo importante es saber y estar al pendiente de cuando se presenten estos cambios, que podamos saber si esos compuestos que estamos utilizando en los envases los podemos utilizar o no los podemos utilizar. Entonces, esa es una característica importante de esta regulación. Esta regulación aplica, sí, mucho para los aditivos con alimentos, pero también para algunos compuestos que pueden estar presentes en los alimentos, los envases para alimentos. Esa es la parte importante. Y ahorita, en junio, bueno, que también tiene un mes más o menos, mes y medio, se publica un método de priorización química, ¿no? Esto se está abriendo también a consulta pública para determinar con el público, con los usuarios, no directamente con el público en general, sino más bien con centros de investigación, universidades, gente que está trabajando con estos sectores, de poder definir cuáles son algunos químicos prioritarios a los cuales se les va a analizar, ¿no? Dependiendo las condiciones. Algunos a lo mejor conocen, a lo mejor algunos saben de alguna regulación que ya existe en algunos estados donde están prohibidos ciertos compuestos, como la regulación en California, la regulación que también ya está en Illinois, donde ya se están estableciendo ciertos compuestos que no se pueden utilizar en los alimentos o en algunos otros productos, que en este caso son regulaciones locales que están siendo establecidas por cada uno de estos estados con el fin de proteger a su población. Estos, estos casos lo que nos dicen es que ya hay ciertas autoridades, aunque sean locales, que están yendo un poco más adelante de lo que es la FDA, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las características importantes. Para ponerles un ejemplo de estos tres puntos que van directamente en este año. El año pasado, en octubre del 2004, inició la reorganización de la FDA. Lo que busca la FDA es tener una reestructura general de todas sus actividades, ¿no? De forma general, desarrollando nuevas oficinas, ¿no? Teniendo también esquemas de mayor transparencia, ¿no? Que busca también establecer. Claro, estos cambios o la intención de hacer estos cambios fue antes de que tuviéramos cambio de, de presidente en los Estados Unidos. Y bueno, presidente y los nuevos, eh, los nuevos encargados de la FDA, pues también traen algunas otras ideas y está empezándose a frenar un poco estas modificaciones y estos cambios, pero que sí, al final del día, sí buscan hacer algunas actualizaciones y algunos cambios que también son importantes. En julio del año pasado también se presentó, por ejemplo, revisar algunas sustancias que pueden ser cancerígenas, que pueden estar poniendo en cierto riesgo a la comisión, a la comunidad, a las personas dentro de los Estados Unidos, que ese es el fin de los Estados Unidos, pero que la FDA no los había tomado en cuenta, ¿no? Existen algunas condiciones, digamos, algunos estudios que se han hecho, algunos de estos productos están prohibidos en la Unión Europea y FDA está revisando y está retomando cada uno de estos para poderse establecer. Con esto lo que les quiero comentar es que hay productos que pueden ser aprobados en Estados Unidos, pero pueden estar prohibidos en Europa, porque Europa es un poco más quisquilloso, digamos así, es un poquito más exigente para ciertos productos donde no los permite, porque tiene quizás sospechas o ha hecho estudios donde pueden ser a lo mejor, no necesariamente, por ejemplo, cancerígenos, sino pueden ser precursores de cáncer, ¿no? O sea, que pueden provocar o pueden derivar en un cáncer, dependiendo de otros factores, ¿no? Otras condiciones, no directamente, pero la Comisión Europea, la EFSA, lo que hace es prohibir esos productos para quitar cualquier situación, ¿no? Digamos, en ese punto es específico.
La FDA tarda un poco más en hacer este proceso. FDA requiere más información, requiere más estudios. Entonces, eso hace que la FDA sea un poco más lenta a lo mejor en reaccionar o en resolver o en determinar alguna circunstancia, pero finalmente entrarían o esos productos pueden entrar dentro de esta revisión para eliminar y poder hacer algunas condiciones. Por ejemplo, hubo hace el año pasado, el caso del dióxido de titanio, donde se presentó una prohibición en Europa de utilizar el dióxido de titanio y la FDA lo analizó y lo revisó para poder determinar si lo dejaba o lo quitaba, tardándose varios meses, ¿no? Y la respuesta, por ejemplo, fue que no se puede, que no ve ningún riesgo en el óxido de titanio. Entonces, el dióxido de titanio se puede utilizar en Estados Unidos, pero no se puede utilizar en Europa, ¿no? Entonces, son condiciones importantes. Otros casos como los eftalatos también, que eso ya tiene algunos años, de los eftalatos, que son aditivos que utilizan mucho para la parte del plastisol, ¿no? Que va en las tapas de las conservas principalmente. Eh, Esos eftalatos están prohibidos en Europa, tiene ya muchos años, o sea, casi 20 años, yo creo, de la prohibición. Y en Estados Unidos no se prohibieron, sino hasta apenas hace unos 5 o 6 años, ¿no? Es un proceso que para el caso de la FDA, pues tarda mucho en llegar y hacer este proceso para poderlos hacer. Ahora, ¿para qué nos, bueno, cuáles son estas características o por qué está pasando esto por parte de, de la FDA, ¿no? ¿Qué es lo que busca en este caso? Es tener una mejor vigilancia sobre los materiales que están en contacto con los alimentos. Como les dije, procesados o no procesados. Es saber qué es lo que se está utilizando y cómo se está aplicando y si esos compuestos pudieran tener alguna injerencia hacia la salud del personal, hacia la salud pública. Puede ser que haya mayor riesgo en sustancias que son comunes y en este caso pierdan su autorización para utilizarse por parte de la FDA. Entonces, a lo mejor pueden ser compuestos que utilizamos en los envases, ¿no? Y eso puede ser que de repente la FDA diga no se puede utilizar, ¿no? En este sentido. Puede ser que haya necesidad de tener también mayor evidencia técnica, ¿no? Por parte de la FDA. Puede ser que nosotros tengamos que pedirles también a nuestros proveedores, ¿no? Que eso es importante, a los proveedores de la industria de empaques, sobre tener esta información, tener estas actualizaciones, cartas de cumplimiento, ¿no? Que eso también puede ser importante, tener ese resguardo de que sí efectivamente nuestro producto o el ingrediente que me están vendiendo o el material que yo estoy comprando cumple con las características de la FDA, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa si no cumplimos o si no nos damos cuenta de estos cambios o de estas modificaciones que a lo mejor en algún momento el producto de nuestro cliente, ¿no? Al cual le vendemos nuestros empaques, pues puede ser detenido a lo mejor en frontera, ¿no? Y trayendo pues unas consecuencias de que obviamente ese producto pues no puede regresarse a México, es un producto que no se puede, eh, digamos, reingresar para volver a reempacar, ¿no? Probablemente ese producto se tenga que destruir, que es lo más común, ¿no? Se destruye ese producto y obviamente pues eso implica un costo de almacenaje en lo que se resuelve si sí o si no, en lo que determinamos qué hacer con ese producto. Y bueno, eso pasa muchas veces en frontera con productos que no están cumpliendo con la regulación. Ahora, el enfoque o lo que se busca ahí hacer es que el envase también se convierta o esté bajo la regulación como si fuera un ingrediente más. Así como tenemos una lista de ingredientes, como tenemos aditivos, tenemos colorantes, tenemos inclusive alérgenos, ¿no? Dentro de la lista de ingredientes, el empaque también se ha visto como un ingrediente más. Tiene que estar cumpliendo con la regulación como si fuera un ingrediente, ¿no? Que eso se ve dejado un poco de lado. De hecho, realmente no hay una regulación específica para fabricantes de empaques de alimentos. Se tienen que apegar a los mismos requerimientos que la industria de alimentos. O sea, no hay una formalidad. Probablemente a lo mejor, y jugándole un poco al adivino, a lo mejor en un par de años empieza a haber alguna propuesta o empieza a haber eh, eh, pues alguna sugerencia, ¿no? De tener una posible presencia de productos que puedan estar generando o alguna regulación específica para fabricantes para alimentos, ¿no? Esa es una parte importante de cómo se puede presentar.
y que estos casos pues van a tener que ir haciéndose de forma específica. Cada empresa, o las recomendaciones que cada empresa va a tener que revisar qué materiales están utilizando, si estos materiales están aprobados, ¿no? Por parte del FDA o no, que ese es como prevenir un poco estas actividades. Eh, lo que tenemos que hacer es revisar si están en el inventario FSC, ¿no? Que es lo que es FSC, pues es un inventario que se conoce para la parte de la lista de productos conocidos como seguros, para la parte de alimentos, que es Food Contact Notification, ¿no? Que es una sustancia que está en contacto con alimentos. Y bueno, pues si está en esa lista, o si está, digamos, ese producto o ese ingrediente, bueno, no ingrediente, ese material está dentro de esta lista, pues sí se permite que esté dentro de los productos, o se puede utilizar dentro de los productos. Entonces, por ejemplo, si alguien desarrolla una nueva resina o quiere revisar si su resina cubre con este requisito, pues entonces tiene que revisar en la FNC, ¿no? Por ejemplo, si existen datos toxicológicos, si existen pruebas de migración, si hay alguna sugerencia de uso para ese tipo de productos, que pues esta es una lista que maneja la parte de FDA, ¿no? Igual si hacemos algún recubrimiento, ¿no? Para los empaques, es parte importante dentro de este proceso. Los materiales, digamos, por ejemplo, que están permitidos o que están autorizados para la parte de la FDA, pues son incluidos en este inventario. Y una de estas modificaciones o de los cambios que estamos previendo es que pueda haber esta revisión de estos compuestos, y que en un momento dado, pues esos compuestos ya no estén dentro de, del inventario, y por ejemplo, pues ya no van a poderse utilizar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los PFAs que mencionaba. Los PFAs pues fueron aprobados por la FDA, estaban en la lista, ¿no? No se reconocían los riesgos que pudiera haber a largo plazo, y ahora que hay más evidencia, entonces ya se revocó el uso de estos materiales. Entonces, bueno, pues eso ya es como una parte importante dentro de este proceso, ¿no? Que es lo que tenemos que comenzar a tomar en cuenta. También es importante, también, en este caso, pues, pedirle a los proveedores, ¿no? Esta evidencia de cumplimiento de FDA. Puede ser que ellos, en este caso, los que venden los materiales, pues también revisen si está en condiciones de poderse utilizar este producto para la parte de alimentos, y entonces poder revisarlo. También es importante que yo les diga, no existe una certificación por parte de la FDA. Muchas veces a mí me llega las empresas donde me piden, oye, es que necesito un certificado de la FDA. La FDA no emite certificados de aprobación, salvo para la parte de los colorantes, que están acreditados de alguna forma, pero para los colorantes aprobados por FDA, pero realmente no hay una certificación, no es de que yo mande mi producto y me lo van a entregar un documento de certificación. Existen organismos, existen algunos laboratorios que te hacen los análisis, hay empresas que te determinan si tu producto cumple o no, que es lo que hacen es revisarlo con estas bases de datos, y cotejan si los materiales o el material está aprobado por la FDA, pero no es un caso específico, ¿no? Por ahí yo he visto algunas etiquetas o algunos sellos que dicen FDA approved. eh, bueno, lo único que dicen es que está aprobado por la FDA, pero no es que esté certificado por parte de la FDA, ¿no? Esa es una característica del proceso y de las acciones que es importante, digamos, tomarlo en cuenta. O sea, no lo van a encontrar como algo, como la venta de alguna otra certificación, ¿no? Que puede ser importante para el mercado, pero sí es considerar, ¿no? Que es vigilar que el producto o los materiales están autorizados por parte de la autorización. Alguna otra recomendación? Pues es revisar, ¿no? Las alternativas que pudiéramos tener en caso de que alguno de los productos no quede o se deje de utilizar. Y bueno, pues hay muchos de ustedes pues son expertos, ¿no? En los materiales que se están utilizando, y de esos materiales que pudieran tener cierto riesgo, o bueno, como organización,
pues también tener que estar ahí al pendiente si alguno de esos materiales pudiera entrar dentro de alguna de estas categorías o hay estudios que pudieran decir que tiene algún cierto riesgo. Y bueno, pues puede ser también importante estar preparados para hacer algún cambio o alguna modificación de ese tipo de proceso. Es importante también pues, que estén informados de sustancias, de que estén ya puestas en evaluación o que estén en consulta pública, porque esos mucho más rápido van a ser los materiales que van a estar quedando fuera en dado caso de que la FDA determine que no se pueda utilizar. Y bueno, y sería igual exactamente. Puede ser que algún producto hoy en día se apruebe o continúe dentro de la lista, pero a lo mejor en un par de años eso se modifique porque llega nueva evidencia. La FDA se apoya en eso y es una de las características que tiene la FDA, que para poder determinar si se utiliza un producto o no, tiene que tener la evidencia científica de que ese producto efectivamente no le hace daño al consumidor. Entonces, tiene que estar bien establecida esa información y a partir de ahí, bueno, pues ya se establece las características importantes dentro del proceso. Mis recomendaciones para estas actividades serían tres, ¿no? Sería revisar cuál es el estatus del material, qué es lo que puedes utilizar, qué no puedes utilizar de lo que tienes actualmente, asegurar de tener toda la información técnica de los materiales que estás utilizando. Luego o sea, lo dejamos de hacer muchas veces porque pues, no son de las prioridades dentro de la organización, pero a veces es importante tener toda esa evidencia para poder también, cuando los clientes lo pidan, porque lo van a pedir, tener la información de esas actividades. Y bueno, pues también está consultando, está revisando, eh, pues que no se presente cualquier material que pudiera estar en riesgo de los materiales que ustedes están utilizando, pues también si llega a haber algún requerimiento o alguna condición importante para este proceso, entonces se puede generar o se puede eh, buscar los reemplazos o buscar las otras recomendaciones de cambiar esos productos o empezar a hacer algunos productos, cambios de esos materiales. Adicionalmente, siempre les comento que esto pues es lo que establece la regulación, pero ustedes saben que también los clientes empiezan a ser un poco más exigentes que la propia regulación muchas veces. Entonces puede ser que un producto esté aprobado por la regulación, digamos en este caso de FDA, pero puede ser que el cliente te diga no, porque en otras partes del mundo está prohibido. Entonces, no me interesa comprar un producto que no se apegue a esos requerimientos donde ya se identificaron que no es un producto que es saludable o que hay una regulación que te impide utilizarlo en cierta parte del mundo, ¿no? Entonces, los clientes a veces se van a ese extremo y entonces te aplican la legislación más estricta, ¿no? Y entonces, pues tienes que cumplir para seguir vendiendo, que esa es una característica importante dentro del proceso, ¿no? Entonces, eso pues puede ser importante, que eso se puede hacer o se pueda tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí es importante que el cumplimiento pues empieza desde antes de que el producto salga de la planta y muchas veces pues empieza por el propio envase, ¿no? Esa es una de las características importantes. Aquí no podemos profundizar un poquito más porque pues, es una plática más pequeña, pero sí es importante tomar en cuenta que los alimentos o los productos que nosotros estamos comercializando o utilizando, pues es algo que tiene que estar apegándose a cumplir con la regulación y ustedes tienen que revisar los materiales o la lista de materiales que utilizan en los productos que se están utilizando. Eh, Llega a haber algunos clientes que tengo de materiales de empaques que tienen pues la línea de producción para Estados Unidos, ¿no? Que es los materiales aprobados por Estados Unidos, tienen la línea de materiales aprobados para Europa y tienen la línea de los productos que se venden en México y en otras partes del mundo donde no hay esos requerimientos, ¿no? O esos materiales eh, pues no están prohibidos en esta parte o en estas otras latitudes, pero eso pues ya depende, ¿no? De cada empresa y de cada organización. Pero sí es importante que tanto Europa como Estados Unidos
no son regulaciones similares, sino son diferentes, ¿no? Europa tiene muchos más requisitos, muchos más requerimientos para los materiales, son los que tienen más estudios en la parte de migración, ¿no? Es importante la parte de migración. Inclusive en Europa es donde están los laboratorios que hacen los análisis de migración. Aquí en México ni en Estados Unidos hay análisis, laboratorios que te hagan esos análisis. Hay algunos laboratorios aquí en México que tienen, tienen otras oficinas en otras partes del mundo y lo que hacen pues, es tomar esa muestra y mandarla a su oficina en Europa y en Europa te hacen el análisis de migración y bueno, pues te mandan el análisis, ¿no? Con las consecuencias de precio, ¿no? De todo este proceso, pero finalmente son requerimientos importantes para el cumplimiento de los productos y del mercado en sí en general para que lo puedan tomar en cuenta y bueno, pues esa es una parte importante del proceso. No sé si tengan por aquí hasta aquí alguna duda o alguna pregunta de estas condiciones de los cambios en la regulación. Puede abrir micrófono, No, adelante. Adelante, eh, Walter. no, Esteban, yo aquí fumándomela, un cigarro, no de los que fuma Alejandro. Eh, hay que, como productor de embalaje, hay que enviarle muestras, por supuesto, ¿no? Yo con mi cliente, el cliente es el que produce el producto, valga la redundancia, y lo envía a Estados Unidos. Hay que enviar muestras a algún laboratorio que FDA lo pone acá o tengo que, ¿cómo funciona ese proceso de, ok, yo tengo un producto que supuestamente mis proveedores de tinta, de barnices, de polipropileno, toda la materia prima está ok según el FDA. Yo tengo que producir y enviar una muestra para que me la pruebe quién, mi cliente, que es el productor, o este cliente tiene que esperar un tiempo y enviarla a alguien en FDA. No, no, o sea, FDA no te aprueba en este caso si tu producto está bien o está mal. Hay laboratorios que te hacen ese servicio, ¿no? Que te hacen algún análisis o que te llegan a hacer alguna investigación también de los materiales, pero finalmente son particulares, no es la propia autoridad. Entonces, te pueden emitir así un documento que cumple con los requerimientos de la FDA, pero finalmente es un particular. Entonces, sí es importante por ejemplo, en este caso, por ejemplo, hablando de tintas, ¿no? Pues tienes que revisar que tus tintas estén dentro de los materiales que utilizan, pues que cumpla con la parte de la FDA. Puede ser que lo hagas tú o puede ser que se lo des a alguien más que te haga ese servicio. En algunos casos, cuando hay cierta controversia con algún tipo de material o alguna situación, sí se manda primero a hacer un análisis de laboratorio y se determina algún tipo de sustancia que crees que pueda tener o no, pero tú tienes que saber qué compuesto es el que estás buscando para que te hagan un análisis. No hay un análisis general donde te digan, vamos a revisar todo tu material de empaque, sino más bien es hacia los materiales, ¿no? Por ejemplo, tienes una tinta y tienes dudas de la tinta, puedes mandar la tinta que investiguen si la tinta cumple o no con ese requerimiento. El laboratorio te va a decir, cumples o no cumples, pero eso no es el FDA, ¿sí me explico? O sea, la FDA no tiene ese trabajo, simplemente te va a decir, cumple porque están los materiales dentro de la lista como materiales seguros y lo puedes utilizar en industria de alimentos. Ese es el fin. Muchas veces tu proveedor, por ejemplo, en este caso de las tintas, pues sabe si cumple o no cumple, finalmente, porque ellos saben cómo lo están haciendo. Y entonces ahí tienes que preguntar o trabajar con ellos de decir, tienes que darme tintas que cumplan con FDA o tintas que cumplan con Europa, porque este producto o mi cliente va a mandar productos a Europa, ¿no? Esa es como una de las características principales para poderlo hacer, pero no hay una autorización ni hay una luz verde que te dé FDA para tu empaque. Eso no existe. Existen este tipo de servicios que te pueden decir si cumple o no cumple y de ahí, bueno, pues ya tú sabes que el producto está cumpliendo y entonces se lo puedes ofrecer así a tu cliente, pero no es como les decía, no es una certificación ni es una aprobación de parte de la autoridad. Son particulares los que te emiten estos documentos. Gracias, Esteban. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Adelante, Ale. ¿Por qué de repente, Esteban, algunas empresas te piden, dices,
oye, tienes que tener un registro FDA. Y le dices, oye, no, tenemos uno de salubridad, porque es lo que funciona aquí. Sí, Pero se ponen que hace cuenta que le vas a surtir a la NASA. Dices, oye, espérate, aparte, no es un empaque que va a contener el producto, es un secundario, ¿no? No es un primario. sí. Y de repente dicen, oye, pero ¿y de qué material está hecho? Y le empiezas a sacar toda la información. No, eso no me sirve. Entonces dices, ¿qué necesitas? O sea, ¿hay mucha desinformación por esa parte o hay alguna forma donde podamos conseguir algo más? Bueno, aquí una situación es que muchas veces quien te pide esta información generalmente pues es la gente de compras. No es gente técnica que muchas veces no tiene el conocimiento completo. Muchas veces se dice, tenemos un producto, lo vamos a exportar y tenemos que buscar la información para cumplir y tienes que buscar que un proveedor te cumpla con los requisitos de FDA, o esté certificado por FDA, pero eso no existe. O sea, esa es parte importante de la difusión que hay que hacer. O sea, no existe una certificación de FDA, no existe una aprobación de FDA de los materiales. O sea, existen los materiales que se puedan utilizar, que FDA dice que son seguros, pero eso no quiere decir que tu producto o tu material cumpla con la parte de la FDA. Aquí es importante, a lo mejor, si tienes mucho requerimiento de ese sentido, decir, todos mis materiales están dentro de la lista de FDA como productos aprobados y mi producto cumple con la regulación en este caso, de la FDA, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que con eso puedes tú justificar. Ya el comprador te dice que no, le puedes decir, pues chécalo con tu área técnica, esa es la parte importante, que son los que tienen un poco más de experiencia. Sí, puedo decir que así como no hay, bueno, hay poca regulación para materiales de empaque en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, como por ejemplo el caso de México, no tenemos nada de regulación para envases, ¿no? Entonces, eh, es algo que a lo mejor por ahí se puede desarrollar, por ahí hay alguna modificación en la norma, en el reglamento de salud, pero no hay normas todavía, por ejemplo, aquí en México, para envases, ¿no? Entonces, eh, es algo que está muy en pañales para muchas categorías, inclusive para empresas o gente que exporta a Estados Unidos o que exporta a Europa, no tienen muy claro estos procesos y estas condiciones de las actividades que tienen que estar eh, considerando para la parte de la exportación o simplemente de los requerimientos a los proveedores, ¿no? Piden cosas que no van o que no te van a aplicar, pero te las piden. Ese es el problema porque muchas veces los sistemas no se implementan de forma adecuada, ¿no? Esa es una característica que a veces se les pide, ¿no? Entonces no se puede cumplir con esos requerimientos. O sea, sería imposible. Digo, tengo un cliente que, por ejemplo, eh, maneja harinas para panificación y un cliente le compró una harina, pero ese cliente maneja cuestiones de medicamentos y le rige otra regulación y le está pidiendo cosas de medicamentos que nunca va a cumplir un proveedor de harinas. O sea, porque estamos hablando que en medicamentos, pues hay un ambiente estéril para poder producir un medicamento o para poder producir alguna sustancia que se va a utilizar en medicamentos, pero una harina pues nunca va a cumplir con una esterilidad absoluta, ¿no? Entonces, son de repente fallas o errores que se presentan mucho entre el cliente y ustedes como fabricantes de envases, ¿no? Esa es una situación importante. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o continuamos? Pueden abrir micrófonos. Creo que continuamos, Esteban. Bueno, ya no me queda, no me queda mucho material para platicarles, pero bueno, la parte importante que les quería yo, bueno, platicar un poco es eso, ¿no? O sea, vienen algunos cambios, algunas modificaciones por parte del FDA. No son cambios que serían rápidos, o sea, no es de un día para otro, pero sí es importante que hay que estar al pendiente, sobre todo cuando ustedes saben que hay materiales o hay compuestos o hay aditivos que utilizan que pudieran tener un cierto riesgo a la salud o que en algún lado por ahí apareció una publicación que puede haber un riesgo a la salud
que son materiales que tienen que estar ustedes por ahí monitoreando, ¿no? Por condiciones de plomo, por condiciones de que pueden ser cancerígenos, que en algún lado ya saben que se está prohibiendo el uso de esos materiales, pues entonces de repente las normativas se pueden ir actualizando y esto es pues para evitarle un problema, pues a veces no a ustedes, sino a su cliente, ¿no? Que esa es una parte importante. Hace algunos años les platico esta anécdota, que es la parte de los phtalatos. Precisamente se prohibieron en Europa y una empresa mandó los productos, se los analizaron en frontera, esto es en Europa, y resulta que tenían phtalatos y bueno, pues no podían comercializar ese producto, se tuvo que destruir, no se tuvo oportunidad de regresarlo y pues se tuvo que trabajar directamente con el fabricante, en este caso de las tapas de, de metal. Y bueno, de ahí se tuvo que hacer un desarrollo y se hizo una normativa. Y lo que nos decía el fabricante, bueno, pues es que yo cumplo con FDA porque la mayor parte de mis clientes pues, le venden a Estados Unidos, pero son muy pocos los que le venden a Europa, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de desarrollar una formulación para cumplir con la parte de Europa. Después lo pudieron hacer y ya se tiene la línea para Europa, la línea para Estados Unidos y la línea para el mercado nacional. Pero ellos, por ejemplo, muchas veces o les pasa, porque eso finalmente llega a veces a la parte de, de compras, que no se tiene esa comunicación para poder decirle al cliente, pues te vendo la tapa, pero la tapa no la puedes utilizar de forma universal. O sea, no la puedes mandar esta tapa a Estados Unidos o a Europa porque es una tapa que cumple con México o es una tapa que cumple con Estados Unidos, pero no cumple con Europa, por ejemplo, o no cumple con Sudamérica, que Sudamérica tiene algo de regulación, no es tan sofisticada como Europa, pero sí tiene algunos requerimientos específicos, ¿no? De ausencia de ciertos componentes. Y eso pues es una característica importante también trabajarlo mucho con los clientes, ¿no? Si te piden un producto, pues saber si vas a exportar o no vas a exportar, porque de ahí puede ser que te aplique ciertos tipos de envases o algunos otros, pues no los puedas utilizar, ¿no? Esa es una parte importante, creo, para la comunicación con los clientes para tener también esa información. O sea, te voy a vender un empaque, pero ¿dónde lo vas a vender? Para saber si cumple o no con esa regulación. ¿Sí? Porque eso, les digo, eso pasa muy frecuente. O sea, el cliente piensa que es la misma tapa y es universal para cualquier mercado, o el envase, ¿no? El recubrimiento, pues se aplica para cualquier tipo de producto y luego viene los errores, las fallas, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en las latas se utiliza un recubrimiento, pero hay diferentes tipos de recubrimiento. Para ciertos productos, por ejemplo, para chiles en vinagre lleva un recubrimiento, para duraznos o piñas en almíbar lleva otro recubrimiento y así, porque las características del propio producto son diferentes. Entonces, ahí sí me ha tocado ver que muchas veces el vendedor o la propia empresa te dice dónde vas a ocupar tu producto, ¿no? Ah, es que lo voy a ocupar en chiles. Ah, entonces te recomiendo el envase o el recubrimiento A. Lo voy a utilizar también para frijoles refritos. Ah, pues te recomiendo el recubrimiento B. Y para otros productos te recomiendo otro recubrimiento, ¿no? Porque las características de los productos son diferentes. Pero el caso de regulación es algo que sí, no, muchas veces el cliente de, de, de ustedes no cumple con esas condiciones o no sabe tampoco de regulación, porque es el último que muchas veces se ponen atención hasta que no le tienen una detención, ¿no? En frontera para poderles aplicar, ¿no? También es importante, les comento esto, que la exportación de los productos hacia Estados Unidos es una exportación que no es que te analicen cada producto de los que mandas a Estados Unidos, te lo van a analizar. Pasan por un proceso de aleatorio, ¿no? De la venta de productos y que puede ser que no te toque revisión y que mandes pues 4, 5 o 10 embarques a los Estados Unidos y nunca te haya tocado una revisión, hasta que de repente te toca una revisión y resulta que no cumples con algo de los requerimientos de la FDA y entonces me viene, por ejemplo, muchos clientes llegan conmigo y me dicen, es que tengo 10 años exportando y nunca me habían dicho que mi etiqueta está mal, o tengo 10 años y nunca me han dicho que mi producto no cumple con la parte de la FDA. Sí, pero la regulación así estaba, ¿no? Lo que pasa es que no te tocó
la inspección Revisión. porque a lo mejor no tienes el volumen o no es algo significativo para la FDA, entonces te dice, pues no puedes, cuando te toca el semáforo rojo, pues ya te tocó que hicieras el análisis y pues ni modo, pues no cumpliste y entonces tienes que cambiar para poder seguir mandando a Estados Unidos, ¿no? Y viene ahí un proceso que muchas veces es con el cliente el cliente de tu cliente, ¿no? El que compra en Estados Unidos, pues a veces te puede aguantar que no cumplas, pero a veces te puede decir, ¿sabes qué? Pues no estás cumpliendo, tengo que buscar un proveedor que sea confiable y que sí cumpla con la regulación de FDA, ¿no? Entonces, por ahí es algo importante para el proceso. Creo que por ahí hay una pregunta. Mari, adelante, Mari. Sí. Sí, gracias. Una consulta. Mencionabas el listado FCS para el caso de FDA, pero ¿hay alguna otra referencia justo para el tema europeo o de otras regulaciones que nos puedas compartir? No, el caso de Europa tiene también, bueno, tiene una lista principal, pero es para aditivos. No tiene una lista específica para materiales bueno, hasta donde yo sé, pero no hay una lista específica de materiales para empaque. Lo que tiene son algunos productos que están prohibidos. Eso sí, hay una lista de productos que no se pueden utilizar en empaques. En ese sentido, sí lo tiene Europa. Y ahí pues tienes que investigar si los materiales están o no aprobados para Europa, ¿no? Tienes que hacer esa investigación. Gracias. FDA no lo tiene, o sea, FDA lo que te dice es, los que están aprobados están aquí, los demás, si no están, no están aprobados, ¿no? Entonces, esa es una parte importante para el caso de FDA. Y en Europa es al revés, están prohibidos, entonces la lista es de los prohibidos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pueden abrir micrófonos. ¿Por qué los americanos están manejando el FDA y también manejan el FCC y el FCHC? O sea, porque unos de California y otros de otros lados, ¿por qué están tan disparejos todas esas solicitudes? Bueno, principalmente porque la FDA se atrasó un poco, principalmente por falta de presupuesto. Fue una de las dependencias que se quedó atrás, ¿no? De muchas actualizaciones. Y por ahí del 2010 empezaron a tener un poco más de presupuesto, empezaron a tener un poco más de investigación, de visitas a algunas plantas, ¿no? Que era una de las principales eh, condiciones, pero no han tenido todavía ese apoyo. Se supone que a partir del año pasado iban a tener un mayor presupuesto o la intención en la que tuvieron mayor presupuesto para igual empezar a actualizarse y modernizarse en la parte del FDA. Y viendo todas estas condiciones, ¿no? Que otros gobiernos estatales están haciendo modificaciones, ¿no? Como el caso de California. Pero algunas de estas propuestas de California, ¿no? Como la propuesta 65, que habla sobre los materiales que están prohibidos en los productos y que si los utilizas, tienes que tener una leyenda de advertencia. Pues son muchos de los productos que se dejaron de utilizar ya hace muchos años. Y fue una cuestión, es una cuestión más bien tipo política, ¿no? De hacer pensar que están trabajando en algo más efectivo. Los sistemas, como el caso de FSC y algunos otros sistemas, están tratando de ser un poco más estrictos en ese sentido, mucho más allá de la regulación. Y entonces van buscando que, bueno, si tú sabes o si tú conoces que hay ciertos productos o ciertos materiales que no los puedes utilizar, pues no los utilices para estar cumpliendo con estos otros esquemas, ¿no? Estas condiciones donde no necesariamente tienes que apegarte a la regulación. O sea, sí tienes que cumplir con la regulación, pero si tú sabes o tú conoces, pues tienes que ver que ese producto no lo podrías estar utilizando. Esa es un poco la intención, pero estos esquemas pues son también particulares, no son por parte de algún gobierno y por ahí se tiene que establecer, ¿no? En la industria de alimentos tenemos BRC, tenemos IFS, tenemos SQF, FSSC, ¿no? 22.000, la propia ISO 22.000, donde nos dice que los alimentos tienen que ser seguros.
y es completo, o sea, es el alimento y el empaque, ¿no? Y entonces existe una cierta preocupación, ¿no? De los fabricantes, pero la verdad es que en la mayoría no se le presta mucha atención al empaque, ¿no? Esa es la realidad si no hay una regulación específica, ¿no? Y algún material específico que ya se sepa que no se puede utilizar, pues es donde se tiene una cierta atención. Pero de ahí en fuera no es algo que por regulación se exija, y entonces ahí es donde deja de haber una cierta referencia para esas sustancias. Eh, Existe también otra lista, esta que ahorita preguntaba, me parece que era Mariana o María, que preguntaba, eh, déjenme les doy ahorita el dato antes de que terminemos, que es una organización que está de manera internacional revisando materiales y está haciendo pruebas y está teniendo información, y muchos gobiernos, muchas regulaciones se basan en esos estudios, en esa investigación para decir está eh, aprobada o no está aprobada, ¿no? Ese producto de esa manera. Es eh, bueno, se las debo, se las consigo. A ver, JECFA, aquí la tengo, JECFA, es JECFA. Eso es una organización que está haciendo pruebas con muchas sustancias que están utilizándose en alimentos y en otras industrias. Y ahí aparece tienen listas de los productos que se pueden utilizar y de los productos que no se pueden utilizar dentro de los procesos, ¿no? Esa parte también es importante para que la puedan tener. La organización, así, las siglas son JECFA, y esa es internacional, y bueno, pues esa tiene mucha investigación sobre diferentes sustancias. Entonces hay también inclusive pesticidas y acciones de otros materiales, pero es una investigación a nivel internacional con especialistas de varias partes del mundo, ¿no? Van recopilando información, van haciendo pruebas, y esas también eh, de ahí se utiliza como referencia para algunos materiales o algunas sustancias que se puedan utilizar y otras no. Ese también es una fuente importante para este proceso. Esteban, yo tengo una pregunta. En relación, por Sí, ejemplo, hace rato que preguntaba Walter en relación a los metales pesados y ese más que nada, pues normalmente en los envases primarios, si ese hablamos de películas, pues normalmente quedan encapsuladas. Aquí mi pregunta es, ¿tenemos nosotros regulaciones que tenemos, si no mal recuerdo, la NOM 015 para metales pesados, para tintas? ¿Estas, de acuerdo a tu experiencia, cumplen con lo que nos pide FDA? ¿O es diferente? ¿O es menor? ¿O cómo está en relación a tu experiencia? en la parte de los metales, generalmente esa se está cumpliendo porque esa normativa está asociada y está homologada con la parte de FDA, de lo que pide FDA. Entonces, en esa parte de lo que son eh, los metales pesados, eso sí está homologado, eso no tiene problema. El problema es que no tenemos más normativas, ¿no? O sea, no tenemos otras normas que no tenemos nada. O sea, todo lo único que tenemos en ese sentido, pero no hay otras normas específicas para envases, no las hay, ¿no? ¿Y qué otra, o sea, qué otro, de acuerdo a lo que tú hayas vivido y en estos envases que son primarios, que son para alimentos, en alguna, ¿tú has tenido alguna experiencia o alguien de los que esté aquí en el panel ha tenido alguna experiencia de algo que no se haya cumplido en FDA o algo que debamos saber de un empaque primario? Para FDA no, le digo, el caso que les platicaba yo es para Europa.
en el caso de los eftalatos, porque eso fue con un cliente mío y tuvimos que apoyarlo ahí con la parte de la regulación, de hacer la investigación. Fuimos a trabajar con su proveedor de tapas para hacer este desarrollo. Y bueno, pues ese es, digamos, ese es como un caso similar a lo que pudiera pasar. Aquí lo que pasó es que la prohibición de los eftalatos tenía ya como un año que se había prohibido y le tocó vigilancia a ese producto cuando llegó a frontera, ¿no? Que es más o menos lo que pudiera pasar con la parte de FDA. Por eso la recomendación que les doy pues, es que tenemos que estar pendientes de cualquier cambio o modificación que haga la FDA para saber si el producto se puede utilizar o no. Y si lo ocupamos o si está dentro de los listas que ocupamos, tener o establecer plazos para hacer modificaciones o reformulaciones y cambiar ese compuesto por otro que tenga condiciones similares o particulares. Sí es importante que la FDA no lo quita de un día para otro, o sea, siempre lleva un proceso y entonces te da un lapso para cumplirlo. Ahorita el caso de este mismo año es el Rojo 3 donde se prohibió, y entonces ese da un lapso de año y medio para hacer las modificaciones y que hasta dentro de 2 años se va a empezar a aplicar ya la revisión de forma regular. Entonces tienes 2 años para hacer la modificación. Hay veces que te da un poco más de tiempo, hay veces que no te da tanto tiempo, pero no es de la noche a la mañana, o sea, siempre hay un proceso. Por eso hay que estar ahí pendientes, sobre todo para poder hacer modificaciones o cambios que pudieran tener, sí, un aspecto, digo, un impacto más bien a las formulaciones o a los productos de ustedes, ¿no? Y que de alguna forma, en algún momento se genere un problema y pues el cliente te les va a echar la bolita a ustedes, ¿no? Al final del día es que ustedes no están cumpliendo con esa regulación, que eso pues sí es importante, pero tomen en cuenta esos pasos. Probablemente tengamos resultados en algunos meses o un par de años, que ya haya productos que empiecen a prohibirse, y de ahí pues tenemos que hacer algunos ajustes en la parte de la regulación y la parte interna de los productos, ¿no? Ok. Es muy importante lo que comentas. Tenemos que definir realmente o que el cliente preguntarle cuando es exportación si va es para Estados Unidos o va para Europa. Sí, yo les recomiendo eso. O sea, porque el cliente no te dice a veces para dónde va y piensa que el producto pues es universal, ¿no? Sí, cada Donde lo quien puede tiene ocupar sus en cualquier normas. lado. Sí. Y no lo pregunta, o sea, tienes el envase, pues entiendes que lo puedes utilizar en cualquier lado. Sí. Y puede ser que no esté prohibido en alguna parte del mundo, bueno, los principales, ¿no? Europa o Estados Unidos. No, pues sí, mucho, mucho que aprender aquí, mucho que hacer. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o nos quieren hacer algún comentario, compartirnos algo que hayan vivido ustedes con los empaques, porque sí, sí, la verdad es que digo, a mí no me tocó para Estados Unidos, pero sí fue algún detalle de metales pesados, ¿no? Y que realmente estábamos dentro de la norma, aunque el cliente me decía que estábamos fuera de la norma, sí se pudo decir sí y se justificó que sí estábamos dentro de la norma. Realmente Ujú. porque ahora sí como tú lo comentas, ¿no? O sea, nosotros nos vamos, el cliente con nosotros, el proveedor, y nosotros con los proveedores en las materias primas, ¿no? A ver, entonces ahí está toda la cadenita, ¿no? Entonces Exacto. aquí es muy importante y pues bueno, aquí nos deja Mari, adelante. Mari, ¿quieres hablar? Levantaste la mano. Es el proceso de la naturaleza, porque come casi 1 kilogramo de hierba a la semana. No sé quién. No, Mari, adelante, va. ¿Sí? No sé. Ya no tiene la mano levantada. A ver, ahorita que nos diga si quiere hacer algo. Adelante, Ricardo. Hola Lili, hola Esteban. Felicitaciones por la presentación. Como comentario de lo que preguntaste, Lili, nosotros tuvimos también con un cliente para la exportación de miel a Alemania, la parte de metales, también pruebas, tuvimos que hacer pruebas para la exportación de un cliente y los talatos para varios productos, no nomás alimentos, sí, incluso para polímeros
un cliente que quería exportar mangueras, ya lo exportaba para Canadá, para Estados Unidos, lo quiso exportar para Alemania y para atrás el producto porque tuve que hacer prueba de talatos, ¿no? Entonces, lo que comenta Esteban es muy importante, ver qué mercado vamos a hacer para la exportación y el cumplimiento normativo, ¿no? Es muy importante hacer las pruebas acá en origen, digo, no es comercial, pero Intertech, donde trabajo también, obviamente hace pruebas, hicimos pruebas a la miel como producto, hicimos pruebas a las mangueras, hicimos pruebas a varios productos que se requerían, también, pues, con gusto se puede hacer las pruebas incluso para algunas carriolas, ¿no? De metales, como comentabas, muy delicado, por ejemplo, para las mordederas, para los bebés, para todo lo que es el consumo humano, también se tiene que hacer las pruebas, ¿no? Porque el contacto es directo, el bebé en la carriola muerde la parte delantera por la conexión de las encías, etcétera. Es una serie muy interesante de pruebas que se tienen que hacer a cualquier producto. Obviamente, dentro del empaque también se hace contacto directo, ¿verdad? Como tú mencionaste, con el producto alimenticio. Entonces, muy importante que antes de evitarnos dolores de cabeza en la aduana, impedimentos, y ver qué normativa vamos a ocupar para poder exportar. Y bueno, también si le sirve, pues sí, con Internet podríamos hacer muchas pruebas. No todas las hacemos en México, también algunas mandamos al extranjero. Caso de la mía, tuvimos que mandar a Alemania, ya la hacemos en México, pero depende de la normativa, como bien dijo Esteban. Que aquí los equipos, simplemente los métodos no los tenemos montados. Tenemos que buscar en Estados Unidos, tenemos que buscar en Alemania, tenemos que buscar en Europa, para hacer las pruebas de cumplimiento, pero una vez que ya las tienen, pues ya les permiten exportar sin ningún problema. Era mi comentario, gracias. Felicidades, Esteban. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, Intertech es de los que tienen para hacer pruebas, por ejemplo, de migración, pero el laboratorio está en Europa, porque en Europa hay más laboratorios porque es un requisito, es un requerimiento, la parte de migración, y entonces, bueno, obviamente, caso de Intertech tiene laboratorios allá y hay otros laboratorios que también tienen estos análisis, porque allá sí es requisito y allá sí es obligatorio, pero digamos, por ejemplo, aquí en México no lo tenemos como estos requerimientos o requisitos, ¿no? Entonces, pues no hay a veces el laboratorio porque te pueda ayudar para esa parte, ¿no? Sí, Gracias. ese es el tema, porque aquí tal vez no es negocio hacer pruebas porque me van a mandar 2 o 3 pruebas al año, ¿no? Exacto. Montar el método y todo es muy difícil. Pero lo que hacemos es mandarlos a los laboratorios de allá para que hagan las pruebas y ya nos mandan el informe, ¿verdad? Como comentas, y ya se puede ir el producto, porque a veces no te lo dejan entrar al país. Ujú. Si no traes las pruebas, no te lo dejan entrar, lo tienen detenido y se vuelve un problema, ¿no? Ya sea empaque o ya sea producto terminado. Entonces, pues tenemos esa facilidad de poder enviar las pruebas. Sí, a veces no son baratas, sale más caro el envío que el análisis, pero de que si vale la pena el volumen de exportación, pues creo que también es una garantía hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues a la orden también. Gracias, Ricardo. Susana, Noemí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al reglamento europeo, que es el 2025-40 de envases y residuos de envases. Estaba yo leyendo que quieren implementar un código QR para los consumidores y estos puedan consultar a su vez qué contiene el empaque, Sí. así como también los ingredientes de el producto que se está implementando. ¿Este QR aplica también para la categoría de snacks o solo para ciertos alimentos? Bueno, no tengo yo ahorita, digo, si quieres, después me mandas un correo y te puedo dar la respuesta ya específica de caso de los snacks. Sí, sí, una de las perspectivas, digo, porque no me sé la memoria, de memoria la norma, tendré que revisarla, pero las expectativas es que a través de ese QR tú puedas dar la información completa del producto al consumidor, ¿no? Que a través de su teléfono pueda revisar la lista de ingredientes, la información del producto, cuándo se procesó, tener un panorama un poco más claro de esa trazabilidad del producto. Esa es la intención.
No sé si le aplica también a los snacks o a qué tipo de snacks, y ya eso, si quieres, lo podemos ver después ya con detalle, pero sí es una de las tendencias que se busca tener a través de ese esquema, de ya sea un QR, o también puede ser a través de un RFID, eh, para tener a través de ese chip o de ese mecanismo más información sobre el producto, ¿no? Son de las tendencias que se están buscando para el proceso, ¿no? Entonces, sí, digo, me das unos días para revisarla, mándame un correo y con mucho gusto te respondo y te doy la respuesta de tu inquietud. Porque Sí, sí, gracias. de memoria no me sé las normas, sí las sé de forma general, pero hay veces que hay algunos detalles más específicos que tengo que revisarlo, ¿no? Pero con mucho gusto les apoyo en esa parte. Y tengo Igual, otra duda sí, con respecto a esa norma. Perdón, disculpe. Em, Mi duda es, ¿a partir de cuándo entraría en vigor la reducción en peso y volumen de los empaques? ¿En el 2026, en agosto o a principios? Porque esto lo quieren implementar gradualmente. Por ejemplo, el 10% de reducción, luego se quieren pasar al 30 y luego al 50%. ujú. Pero como tal no he encontrado a partir de qué mes de agosto. Yo vi que era perdón, del 2026. Yo vi que era en agosto que ya lo querían hacer oficial, pero no sé si sea en enero. Me quedó esa duda porque en otros reglamentos vi que sí lo querían hacer en enero. Ahí No yo creo que es a partir de agosto, no recuerdo ahorita tampoco la fecha, pero probablemente sí sea hasta agosto. Pero igual, si quieres, te lo reviso y ya te contesto por correo para que sea ya más, con más detalle, Ok, para gracias. que me des chance de revisar los documentos. Sí, gracias. Y Y otra eso, bueno, pregunta en el chat a Esteban. sí, Si quieres, te la leo o la lees. déjame abrir el chat porque no sé. Bueno, es que ay Dios, ¿dónde quedó? Si quieres me lo lees porque no, eso no lo puse. Sí. Dice Mari, para el caso de Ahí certificaciones está. ALA o kosher, ¿han tenido algún caso en que el cliente pida revisar que los empaques estén certificados con ellos? Bueno, yo aquí les puedo comentar que en algunas certificaciones con algunos rabinos me ha tocado que sí te pide que también se mande la información de los empaques, que también cumpla con eso. No todos lo tienen, no todos tienen certificación kosher, pero sí con algunos que están en contacto más con el alimento, eso es lo que piden, sobre todo cuando hay alguna resina o hay alguna película o hay algo que está en contacto con el alimento. Digamos, el cartón, por así decirlo, que ni cartón ni vidrio les piden esos requerimientos, pero cuando hay algún recubrimiento interno, alguna cera o alguna resina, sí les piden que esas resinas sí sean de eso. Pero hay algunos que te dicen que no y que no es, bueno, que aunque no lo tengas, no te lo exigen, ¿no? Pero finalmente va a depender mucho del rabino y de la empresa donde esté trabajando que te puedan pedir más detalles de esa información. Y bueno, pues las tendrás que pedir a tu proveedor. Eso es lo que yo me ha tocado ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Abran sus micrófonos, si no, ya para detener nuestra transmisión. No sé si no tienen alguna otra pregunta. Y pues, Esteban, gracias. La verdad es que esto de la FDA y ahora no nada más de FDA, como lo comentaste, ¿no? También que para para importar lo que es mate para exportar, salir. Para mandar esto a Europa, pues también son diferentes las características y algo muy importante que aprendimos es que tenemos que preguntar hacia qué cliente va dirigido, porque así nos podemos dar muchas sorpresas, ¿no? Y como dices, ¿no? Si no te tocó el semáforo rojo y te toca en 10 años, bueno, pues en algún momento va a ir para atrás, ¿no? Y yo creo que algunos de nosotros hemos vivido eso y y es una de las cosas que sí tenemos que revisar. Entonces, aquí, gracias por compartirnos, Esteban, por estas nuevas actualizaciones.
A mí me tocó vivir en su momento hace muchos años lo del rojo 5 que se quitó y reformular y para dar los colores, Entonces, bueno, pues sí, ahí nos tocó aprender muchas cosas, sobre todo de ingredientes, que yo estaba en esa parte también. Pero bueno, pues de lo que tenemos que aprender, así que pues un gusto que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a la audiencia que nos acompañó. Si tienen alguna pregunta o comentario, aquí están los datos de Esteban para que se los hagan llegar. Normalmente él está compartiendo seguido información sobre todas estas actualizaciones de FDA para Europa, aquí en México. Entonces, bueno, pues también aquí pueden contactarlo. Así que si tienen alguna pregunta, aquí están también sus redes sociales. Y no sé, Esteban, si nos pudieras compartir para los que estuvieron aquí en el Zoom, o los que nos acompañan en el Zoom, el PDF, si se Sí, les, nos los te lo, puedes compartir. Así te que lo quien mando. quiera el PDF, Te pues lo mando porque no te lo déjenme. mandé antes. Te lo mando ahorita para que lo compartas también, ¿no? Perfecto. Y Así que después, si quieren, díganme. hacemos, perdón, pero si quieres, después hacemos ya otra de Europa, de regulación de empaque para Europa. Sí, yo creo que sería muy importante porque sí, muchos de los que están aquí, bueno, también se manejan para Europa, así que, claro, Esteban, tú dime y lo agendamos con gusto. Así que, pues, gracias a los que están aquí. Recuerden, quien quiere su PDF, déjenmelo. Aquí los tengo anotados quienes estuvieron aquí en el Zoom, porque, bueno, se los mando a los que están en el Zoom y a los que nos acompañaron en Face y a los que nos ven en retransmisión, que me quieren que les estoy comentando aquí para el PDF y mandárselos, que es la presentación que nos dio Esteban. Así que, bueno, pues. Detenemos nuestra transmisión. Gracias a los que nos acompañaron en Facebook y recuerden compartir este video. Gracias, Mari, y bienvenida. Creo que es la primera vez que estás aquí en la tertulia con nosotros. No, bienvenida y te invitamos es todos los jueves, bueno, excepto el próximo jueves que no va a haber. Y pues agradecerles aquí que estén acompañando. Compartan el video y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, donde están todas las tertulias que hemos visto. Y si quieren que veamos alguna en especial, pues déjanoslo en comentarios. Así que un gusto. Gracias, Esteban. Y ve, tenemos aquí la transmisión aquí en vivo en Facebook. Gracias por habernos acompañado. Y pues vamos a tomar la foto, Esteban, si quieres dejar de compartir para tomar la foto, para que sonrían. Hoy no está Patti. Prendan sus cámaras, que vamos a tomar la foto. Y muchas gracias, Esteban, de veras por habernos acompañado. Aquí te dicen gracias, este, nos dice Otón, y bueno, todos aquí quedan. Su carita de susto que puso Ilse, que me hubiera gustado que abriera su micrófono para que nos compartiera por qué puso su carita de susto. Gaby, qué gusto que estés aquí. Bueno, caritas nuevas que vemos aquí, qué gusto también. Gracias, Normita, que nos dice también por tan importante información. Y yo creo que sí nos falta la de Europa, Esteban. Hay que Lo hablar programamos, no problema. Sí. un poquito de ella. Así que bueno, pues prendan sus cámaras y vamos a tomar una. Que nos hayan acompañado en esta tertulia digital de Enamorando con tu Empaque. Es un gusto ver caras nuevas. Únanse aquí a esas tertulias. Son cada jueves también invitados. Si quieren dar alguna tertulia, también compártanlo aquí. Que el espacio está abierto y nada más hay que para programarlos y estar ver nuestro programa, así como también ya pues, prácticamente estamos en agosto. El tiempo se ha ido volando. Así que vamos a ir preparando, les voy a ir pasando que ole sus sugerencias para que cerremos el año, como lo hicimos el año pasado, que fue presentando un empaque. Entonces, bienvenida a las ideas de cómo les gustaría que cerráramos. Este año tenemos un canal de WhatsApp donde están todas las tertulias que hemos visto, perdón, donde estamos todos aquí compartiendo en el canal de WhatsApp. Ahí les comparto la liga y les comparto los posts y también pues comparten información también todos los del grupo, así que también si quieren estar en el grupo de WhatsApp, déjenmelo en comentarios, mándenme un WhatsApp, y con gusto para que los incluya al grupo. Así que bueno, pues un gusto, nos vemos para la siguiente. Recuerden, próxima semana no va a haber tertulia, por una cuestión personal, que es cumpleaños de mi hija, y bueno, pues no vamos a tener tertulia, entonces muchas gracias a de veras por la comprensión. Nos vemos la siguiente, que sí va a estar. También vamos a hablar, no podemos dejar de hablar de sostenibilidad, así que viene el tema y también recuerden que viene el diplomado por si quieren
También inscribirse al diplomado de sustentabilidad. Recuerden que para los apasionados del empaque tenemos una beca al 50% para ese diplomado, así que quien quiera, adelante para que de sus mensajes, si quieren que les demos más información acerca de ese diplomado, y también lo va a platicar Eduardo Legorreta en la tertulia de próximo de 2 semanas, en 2 semanas el jueves. Y vamos a cerrar con la tertulia de Adri, que ya no está, creo que aquí con nosotros. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante, así que no se lo pierdan, ya están por los comentarios. Y ahí está mi WhatsApp, déjenmelo y con gusto los incluimos al grupo. Y también les comento si quieren dar una tertulia, pues adelante también, súper invitados. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos en 15 días. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con un tema muy interesante que fue de las actualizaciones de FDA, cómo afectan en el empaque, cómo cada una de las características es diferente. Nos hablábamos de todas esas requerimientos que nos pide FDA. Recordemos que no hay, nos decía Esteban, no hay una certificación como tal. Entonces hay que cumplir los requerimientos que nos pide FDA si queremos mandar productos a Estados Unidos. Entonces no se lo pierdan, vean esta si no la viste completa, véanla, va a estar en el canal de YouTube y también está en Facebook, así que no dejen de verla. Un gusto que nos hayan acompañado y les agradezco mucho. Déjenos sus comentarios nos ayudan para que esta comunidad crezca y también para mejorar y ver esas áreas de oportunidad que se tienen, porque este espacio es para compartirlo con ustedes, apasiones del empaque, para que conozcan, compártanlo estudiantes, compártanlo que esta información es para ellos, para que conozcan, para que amplíen más sus horizontes, que hay mucha cosa que aprender en el empaque, porque no solamente es el empaque, sino todo lo que hay alrededor. Y lo vimos ahorita con esto, con el tema de hoy de Esteban, y no nada más hablábamos de todo el empaque, sino también de esa migración que hay del producto al empaque y de toda esa contaminación cruzada que puede existir. Así que, muy importante, no se la pierdan. Nos vemos en la siguiente tertulia de Enamorando con tu Empaque. Recuerden que si tú quieres tomar el diploma de sustentabilidad, tenemos un 50% de una beca, el 50% de descuento que se les hace a los apasionados del empaque y deben usar un código. Así que si tú quieres usarlo, es el código Lili50, no se la pierdan. De verdad está muy interesante y además está avalada por la UNESCO. Así que no se la pierdan. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos para la siguiente. Soy Lili Rivera, soy apasionada del empaque y recuerda, tu empaque, tu imagen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Esto fue la tertulia digital de Enamorando con tu Empaque. Nos vemos, muchísimas gracias, muy buenas noches, bendiciones para todos. Soy Lili Rivera, apasionada del empaque.